Buenos días. En la clase de hoy vamos a hablar sobre leches fermentadas, que está incluido en el tema número 22 de nuestro programa analítico, y podemos dividir a nuestra clase en tres partes. En una primera parte vamos a ver qué son las leches fermentadas, qué productos se incluyen. Vamos a hacer hincapié en el principal de estos productos, que es el yogur. Veremos las especificaciones del Código Alimentario Argentino con respecto a este tema. En una segunda parte vamos a hablar sobre la fermentación y de qué manera afecta este proceso a los componentes bioquímicos de la leche para terminar dando las características a nuestro producto final. Y en una tercera parte vamos a ver el flujograma de elaboración, haciendo hincapié en el yogur firme, pero también veremos algunas diferencias de otros productos que, si bien son menos consumidos, existen y figuran en nuestro código alimentario. El origen de las leches fermentadas se remonta a muchos años atrás, aproximadamente 5000 años antes de Cristo, junto con el inicio de la domesticación de los animales, siendo así uno de los subproductos alimenticios más antiguos que se conocen. En sus comienzos se producía de manera similar a lo visto en la clase de quesos, en donde se trasladaba leche de un lugar a otro a temperatura ambiente. Muchas veces se utilizaban recipientes hechos por cueros de animales, y se vio que al llegar se generaba un producto que era agradable y que no traía inconvenientes para la salud. El lugar geográfico en donde pasaba esto es en la Europa suboriental. La parte oriental de Europa está a la derecha de nuestro mapa, suboriental porque hay que irnos abajo, en donde encontramos un pequeño país llamado Bulgaria. Lo vemos acá por encima de Grecia, en donde en este lugar se dio inicio a la producción de estas leches fermentadas. Tal es así que en algunos libros van a encontrar a uno de los subproductos, que es el yogur, en forma de sinónimo como yogur búlgaro. El yogur es uno de las principales leches fermentadas que se difundió su comercialización y se vendía en un primer momento, es decir, en inicios del siglo XX, en farmacias, porque se creía que traía muchos beneficios para la salud y se lo vendía como un preparado que alargaba la vida. Cuando hablamos de leches fermentadas nos estamos refiriendo a una amplia variedad de productos, algunos de consistencia más líquida, otras un poco más firme. Algunas tienen en su composición un pequeño porcentaje de alcohol, otras no. Las que están viendo en esta imagen, muchas de estas se producen y se consumen en otros países, no en Argentina, especialmente en el este europeo o en Estados Unidos. Los que sí se consumen en Argentina los ven a la izquierda, en donde tenemos abajo al yogur con sus distintas formas, sus distintas presentaciones. Arriba de este, un tipo de leche fermentada que se puso de moda en la década del 90 en Argentina, luego desapareció durante unos años y actualmente se puede conseguir en algunos supermercados, que es la leche cultivada. Y a la izquierda de este, un tipo especial de yogur que tiene la particularidad de ser producida y de contener microorganismos del tipo probióticos, que lo vamos a ver en nuestra clase de alimentos y salud. Todos los productos que vimos recién, más allá de sus diferencias, tienen como característica común el hecho de haber pasado por un proceso de fermentación dado por los distintos tipos de microorganismos y que van a producir dos efectos principales. Por un lado, una disminución del pH, y esto va a llevar a una coagulación de las proteínas. Entonces, las características finales al producto va a depender del tipo de microorganismo que se utiliza y las características del gel proteico. A su vez, durante el proceso industrial, se pueden agregar diferentes sustancias, como ser azúcar, jugos o trozos de frutas, colorantes, cereales, espesantes, etc. Lo importante es que nuestro producto final tiene ingredientes de tipo obligatorios, que son dos: la leche o leche reconstituida y el cultivo de bacterias lácticas,
y puede tener ingredientes opcionales no lácteos, que son esos que mencionamos recién. Y lo importante es que estos ingredientes opcionales no deben pasar el 30% del peso del producto final. El Código Alimentario Argentino, la Ley 18284, en el capítulo 8, que es el capítulo que habla de leche y todos los subproductos lácteos, define a las leches fermentadas en su artículo 576 como los productos que pueden estar adicionados o no de otras sustancias alimenticias obtenidos por coagulación y disminución del pH de la leche o leche reconstituida, adicionada o no de otros productos lácteos. Y acá aclara que esta disminución del pH y coagulación debe estar dada por la fermentación láctica mediante la acción de cultivos de microorganismos específicos. Entonces yo marqué con negrita en esta definición qué es lo importante cuando hablamos de leches fermentadas, que es lo que dijimos recién. A su vez, el Código Alimentario menciona que estos microorganismos específicos deben ser viables, activos y abundantes en el producto final durante todo su periodo de validez. Es decir, que estos microorganismos deben estar vivos desde la producción hasta que uno consume estos productos. Y a su vez vamos a ver que el código aclara, en el caso del yogur, cuántos microorganismos debe tener ese producto. El Código Alimentario, luego de definir a las leches fermentadas, define específicamente al yogur como el producto cuya fermentación se realiza con cultivos protosimbióticos de estos dos microorganismos, que como ven tienen un nombre de género, un nombre de especie y una subespecie. El género es Lactobacillus, la especie es Delbrueckii, la subespecie es Bulgaricus. Recordemos que este producto nació en Bulgaria, por eso el nombre de Bulgaricus con B larga. El otro es el género Streptococcus, la especie Salivarius y la subespecie Thermophilus. Muchas veces, y en algunos libros lo van a encontrar de esta manera, se obvia el nombre de la especie. Entonces tenemos Lactobacillus bulgaricus y Streptococcus thermophilus. A su vez puede haber otras bacterias acidolácticas, pero lo importante es que sí o sí debe contener estas dos bacterias. A partir de acá vamos a concentrarnos en uno de los tipos de leche fermentadas que más se consume y más se produce en nuestro país, que es el yogur. Para que tengan una idea, en las estadísticas de Argentina desde el año 2000 al año 2016, el consumo del yogur estuvo entre 6 y 13 litros por habitante por año. 6 fue el mínimo y se dio en el año 2002, y 13 fue el máximo y se dio en el año 2008. Como ven en la imagen, ahí estamos viendo un yogur de tipo natural que va a tener dos tipos de microorganismos, el Lactobacillus bulgaricus y el Streptococcus thermophilus. Esos dos microorganismos van a producir gran cantidad de ácido láctico. ¿Qué cantidad va a tener nuestro producto final? De 0,6 a 1,5 gramos de ácido láctico en 100 gramos de producto. Y esto lo podemos comparar con la leche. ¿Cuánto tenía que tener la leche? Recordemos que era de 0,14 a 0,18 gramos de ácido láctico por 100. Podemos comparar y ver que el yogur tiene mucha más cantidad de ácido láctico que la leche. Y como vemos ahí abajo, el código también menciona qué cantidad de microorganismos debe tener nuestro producto durante todo el periodo de aptitud. Y ahí vemos que tiene que tener 10 a la 7 UFC, que son unidades formadoras de colonia, por gramo. Y eso es 10 millones de unidades formadoras de colonia por gramo. El Código Alimentario va a clasificar a las leches fermentadas de acuerdo a la cantidad de materia grasa que posea. Las va a clasificar en estos 4 tipos: descremado, parcialmente descremado, entero y con crema.
Para que puedan relacionarlo con algo que ustedes ya estudiaron, podemos decir que los porcentajes de materia grasa del descremado, parcialmente descremado y el entero son los mismos que ustedes ya vieron cuando hablaron de leche fluida. Acá se le agrega el con crema con un porcentaje de materia grasa mayor. ¿Y cuáles son esos porcentajes? El descremado va a tener un máximo de 0,5% de materia grasa. El parcialmente descremado va a ir de 0,6 a 2,9%, el entero de 3 a 5,9% y el con crema va a tener un mínimo de 6% de materia grasa. Las características sensoriales que menciona el código tienen en cuenta a todos los tipos de yogur que se encuentran en el mercado. Por ejemplo, cuando habla del aspecto, se refiere a la consistencia, que va a ser firme si pensamos en un yogur de tipo natural como vemos en la foto, pastosa o semisólida en el caso del yogur batido o cremoso, o también puede ser líquida en el caso de los yogures bebibles. Estos últimos van a poder ser comercializados en otro tipo de envase como sachet o botella, por ejemplo. El color va a ser blanco o de acuerdo a los ingredientes no lácteos que posea. El sabor también va a ser característico en el caso del yogur natural o de acuerdo a los ingredientes que posean. Y ahí recordemos que podían tener saborizantes, colorantes, frutas, etc. El olor o el aroma va a ser característico del yogur, que va a estar dado por dos tipos de compuestos, que son el acetaldehído, que ya vamos a ver ahora de dónde proviene este compuesto, y el diacetilo, que es un compuesto que ustedes vieron también como responsable del aroma en la manteca. Esos dos son los compuestos principales encargados de el aroma de este producto, fundamentalmente el acetaldehído y también un poco el diacetilo. Ahora vamos a hablar un poco de la fermentación, que es el proceso característico para la producción de estas leches fermentadas, si bien se utiliza también para la producción de otros alimentos como cerveza, pan, vino, quesos, etc. El fenómeno químico va a ser el mismo, lo que va a cambiar son los microorganismos que se utilizan. La fermentación es un proceso metabólico realizado por los microorganismos, si bien la mayoría de las células de los organismos animales, incluido el ser humano, también la pueden realizar. Es un proceso catabólico de oxidación incompleta que generalmente no requiere oxígeno y cuyo producto final es un compuesto orgánico. De acuerdo a cuál o cuáles son esos productos finales, me va a determinar qué tipo de fermentación es la que se produce. Como vemos en el cuadro, los distintos agentes o microorganismos participan en la producción de algún tipo de leche fermentada, si bien hay que aclarar que en algunos de estos productos participan varios tipos de microorganismos dentro de esta clasificación, pero podemos decir que las levaduras van a participar en el kefir, el kumis o la leche acidófila. Las bacterias mesófilas van a participar en la producción de algunos tipos de leches fermentadas que no se consumen en nuestro país. Las bacterias termófilas sí participan en la producción del yogur y algunos otros tipos de productos. Y los probióticos, las bacterias probióticas, participan en la producción de los yogures llamados bio, dentro de los cuales está el producto Actimel, que es el nombre comercial de un tipo de yogur probiótico. Entonces, el producto final me va a determinar qué tipo de fermentación se produce. Y vamos a definir dos tipos de fermentación, la homofermentativa u homoláctica y la heterofermentativa o heteroláctica. En la fermentación de tipo homofermentativa, el producto final mayoritario es el ácido láctico. En un 96-98% se produce ácido láctico. En las heterofermentativas o heterolácticas se produce también un poco de ácido láctico, pero también se producen
otro tipo de compuestos como el dióxido de carbono, el ácido acético, el etanol, etc. ¿Cuáles son ejemplos de microorganismos homofermentativos? Tenemos, por ejemplo, el Lactococcus, el Lactobacillus bulgaricus, el Lactobacillus acidophilus, el Streptococcus thermophilus. Y como ejemplos de heterofermentativas tenemos el Leuconostoc, Bifidobacterium, el Lactobacillus fermenti o el Lactobacillus brevis. Lo importante es que los dos microorganismos que nosotros dijimos que participaban para la formación del yogur son de tipo homofermentativos, el Lactobacillus bulgaricus y el Streptococcus thermophilus. Esto es simplemente para ver de dónde proviene ese ácido láctico. En los procesos de fermentación de tipo homofermentativa, las bacterias o los microorganismos van a tomar a la lactosa, que es el azúcar de la leche, la van a desdoblar en sus dos constituyentes, que son la galactosa y la glucosa, y a partir de acá algunos microorganismos aprovechan solo la glucosa, otros pueden aprovechar ambas, la galactosa y la glucosa, y otras aprovechan la glucosa hasta que se termina y a partir de ahí habilitan procesos enzimáticos que le permiten aprovechar a la galactosa. Lo importante es que a partir de la glucosa, esos microorganismos van a realizar primero una glucólisis hasta dar con piruvato y luego por la enzima lactato deshidrogenasa van a producir ácido láctico. Si esa producción es de un 96, un 98% de ácido láctico, esa bacteria es de tipo homofermentativa. Los procesos heterofermentativos comienzan de la misma forma, es decir, a partir de la lactosa se obtiene galactosa y glucosa. Acá recordemos que la glucosa era un azúcar de 6 átomos de carbono. Por un proceso distinto al que vimos anteriormente, va a dar ribulosa, que tiene 5 átomos de carbono, es decir, uno de esos carbonos se eliminó en este proceso en forma de dióxido de carbono. Esta ribulosa, que como dijimos tiene 5 carbonos, va a terminar dando, por un lado, piruvato, que va a dar ácido láctico. Este ácido láctico tiene 3 átomos de carbono. Y por otro lado va a dar acetaldehído, y este va a terminar dando etanol, que este etanol tiene 2 átomos de carbono. Lo importante es que con estos procesos de heterofermentación, a partir de la glucosa se van a obtener 3 compuestos importantes, que son el dióxido de carbono, el ácido láctico y el etanol. Y son compuestos importantes porque le van a terminar dando las características propias a aquellas leches fermentadas que son producidas por microorganismos de tipo heterofermentativo. Ahora tenemos que ver cuáles son los factores que explican la formación de ese gel proteico. Cuando hablamos de gel proteico nos estamos refiriendo a la caseína, que es una de las proteínas de la leche y que tiene la estructura que estamos viendo en la imagen. Forma de micela de entre 60 a 450 nanómetros. Cada micela está formada por muchas submicelas y uniendo esas submicelas entre sí, formando una especie de red, se encuentra el fosfato y el calcio en forma de fosfato cálcico coloidal, y se llamaba coloidal porque se encuentra dentro de la micela. Por la propia composición en aminoácidos de esta proteína encontramos muchas cargas negativas, tanto en la submicela como en la capa externa de cada una de esas micelas. Y esas cargas eléctricas negativas actuaban como fuerza de repulsión, impidiendo que cada una de esas micelas se unan entre sí. Y de esa manera se mantienen en equilibrio en el líquido en una leche fluida normal. Ahora, nosotros introdujimos microorganismos que comienzan a producir ácido láctico, que comienzan a producir hidrógeno, iones de hidrógeno, y eso hace que comience a disminuir el pH.
partiendo de un pH normal de la leche, que recordemos cuánto era 6,6, 6,8, comienza a bajar el pH. ¿Hasta qué valor? Hasta un valor de 4,6, que es el pH del yogur. Esa disminución del pH rompe este equilibrio que nosotros estábamos viendo recién, es decir, esos hidrógenos, como tienen carga positiva, equilibran las cargas negativas de cada una de esas micelas, de manera que las micelas empiezan a unir entre sí y producir lo que nosotros llamamos floculación de las proteínas. Hay otros factores que explican también la formación de este gel. Esa disminución del pH lo que hace es solubilizar al fosfato cálcico coloidal, es decir que lo solubiliza y lo saca de la micela, se va al líquido. Y otra cosa que explica esta formación del gel es el calentamiento que se produce durante la pasteurización, que lo que hace es romper ciertas uniones de las proteínas, la desnaturaliza, y eso favorece también a la formación de este gel proteico. Algunas características principales de las dos bacterias implicadas en la producción del yogur, que son el Streptococcus y el Lactobacillus, ambas son homofermentativas, producen mayormente ácido láctico, ambas son gram positivas, son también microaerófilas, y algo que las diferencia es, por un lado, la forma. Unas tienen forma de cocos y el otro forma basilar. Eso lo podemos relacionar ya desde el nombre del género. Otra cosa que la diferencia es la temperatura óptima de crecimiento. Los Streptococcus crecen mejor a una temperatura de 37 a 39 grados. Los Lactobacillus prefieren mayor temperatura, 45 grados centígrados. Y como vimos ya en la definición que da el código del yogur, estas dos actúan en forma simbiótica, es decir, ambas se ven beneficiadas de su interacción. Por un lado, los lactobacillus producen ciertos aminoácidos que son utilizados por los Streptococcus y a su vez estos disminuyen el pH, cosa que favorece el crecimiento de los lactobacillus. Esta imagen es para ver cómo cuando se realiza un cultivo mixto, la producción de ácido láctico es mayor a que si se cultivan los Streptococcus o los Lactobacillus en forma separada. Simplemente para ver algunas diferencias con otro tipo de leche fermentada, por ejemplo, la leche acidófila o acidofilada, que realmente no se consume en nuestro país, aparentemente tiene un gusto muy ácido que lo hace difícil al consumo de las personas que no están acostumbradas a este producto. El microorganismo implicado es el Lactobacillus acidophilus exclusivamente, solamente ese, y tiene una consistencia que es líquida. La leche cultivada, que tiene el Lactobacillus acidophilus que vimos en el producto anterior, tiene también el Streptococcus thermophilus, que estaba, como vimos en el yogur, y tiene otros dos que son considerados probióticos, el Lactobacillus casei y el Bifidobacterium. El labné o yogur estilo griego es igual que el yogur natural, tiene los mismos microorganismos, pero sufre un proceso de filtración o centrifugación y en general tiene mucha acidez, pero no se siente un sabor ácido porque queda enmascarado con la materia grasa que posee. Y los dos productos que vemos al final, que son el kefir y el kumis, son leches fermentadas que pasan por procesos homo y heterofermentativos. Es decir, que en el producto final vamos a tener ácido láctico, gases y alcohol, que es el etanol. ¿Cuánto tiene que tener el kefir de etanol según el código? Entre 0,5 y 1,5% de etanol. Y en el caso del kumis, también tiene una consistencia que es siempre líquida. Originalmente este se realizaba con leche de yegua, que tiene mucha menos proteína que el resto de las especies, entonces nunca llega a formarse ese gel proteico. Tiene como característica también un color ligeramente gris y tiene un porcentaje de etanol que según el código es un mínimo de un 0,5%.
Ahora vamos a hablar sobre el proceso de elaboración del yogur, en donde el punto clave en este proceso es cuando inoculamos los starters o iniciadores a la leche, que son nada menos que los microorganismos que vimos recién, el Lactobacillus bulgaricus y el Streptococcus thermophilus. Estos se van a incubar durante 4 horas a una temperatura de entre 40 y 45 grados. Usualmente se siembran a una temperatura de 42 para que sea un intermedio entre las dos temperaturas óptimas, la del Streptococcus y la del Lactobacillus. Estos iniciadores pueden venir como liofilizados, congelados o en suspensión líquida, y la cantidad que se va a agregar es entre un 2 a un 3% del volumen total de leche. Si hablamos de una elaboración de tipo artesanal, se usa una porción de yogur comercial ya elaborado. Y en la elaboración artesanal se le agregan usualmente 2 cucharadas soperas de yogur natural por cada litro de leche. Ahora completamos nuestro flujograma de elaboración. Ahí estamos viendo el flujograma para un yogur firme. A la derecha vemos para un yogur bebible y a la izquierda para un yogur batido. Podemos dividir a este proceso en 3 partes: los tratamientos previos a la incubación propiamente dicha y el enfriamiento y envasado. A la llegada de la materia prima se van a realizar los exámenes de laboratorio correspondientes que ya vimos en clases anteriores, pero acá hay que hacer hincapié en la determinación de restos de antibióticos en la leche. Y esto es así porque la presencia de antibióticos va a inhibir, indefectiblemente, el desarrollo de los microorganismos que nosotros vamos a incubar. Por lo que es importante medir y evitar la presencia de antibióticos en la leche. Luego de la recepción y estandarización o normalización, que era el proceso en el cual se le daba el contenido graso adecuado, dependiendo de si vamos a hacer un yogur doble crema, entero, semidescremado o descremado. Ahí se le agrega extracto seco no graso. Esto es para aumentar la parte proteica y favorecer la formación del gel. Esto puede hacerse de varias formas. Puede hacerse por concentración, por calentamiento y evaporación. Puede hacerse por filtración con membranas. O lo más utilizado es la adición de leche en polvo descremado. Esto se utiliza tanto en la industria y también en la elaboración de yogur artesanal. ¿Cuánto se va a agregar de leche en polvo? Va a depender de si el yogur va a ser firme, batido o bebible. Cuanto más firme necesitamos que sea el gel, más se va a agregar. Así, por ejemplo, para un yogur firme se agrega 1 o 2% de leche en polvo descremado. El objetivo es aumentar el extracto seco hasta un 16-18%. Recordemos que el extracto seco de la leche era de un 12,5%. Si vamos a hacer un yogur batido, este agregado puede ser un poco menos, teniendo como extracto seco final un 13 o un 14%. Y si es bebible, puede agregarse menos o incluso no agregarse nada. Recordemos que el código permite, hasta ciertos límites, el agregado de espesantes o estabilizantes, como la carragenina, la goma guar, la goma sántica, el agar, etc. Y este agregado de extracto seco tampoco se va a hacer en las otras leches fermentadas que tienen una consistencia líquida, como el kefir o el kumis. Luego del aumento del extracto seco, se realiza la filtración. Esto es para sacar los posibles grumos que puedan haber quedado luego del agregado de la leche en polvo, si ésta no se disuelve correctamente. Estos grumos pueden dañar al homogenizador, es por esto que se los saca con filtros. Luego se realiza la homogenización, que ya vimos en qué consiste. Consiste en romper los glóbulos grasos para que estos terminen siendo pequeños y uniformes. Luego se realiza un proceso que es propio también de la elaboración del yogur, que es la desaireación. Esto es sacar el aire de la leche. Se realiza aplicando vacío
y se hace para favorecer el crecimiento de ambos microorganismos. Recordemos que los lactobacillus y los streptococcus ambos eran microaerófilos. Luego se va a realizar la pasteurización de la leche. Este es un proceso fundamental y se realiza a una temperatura un poco más alta que la pasteurización que nosotros vimos para el caso de las leches fluidas. ¿Por qué se le da más temperatura? Por un lado, porque necesitamos destruir las formas vegetativas de los microorganismos patógenos. Necesitamos destruir en forma completa a la flora banal de microorganismos. Esto es para evitar que terminen compitiendo con los starters que nosotros le vamos a agregar. Va a bajar la actividad enzimática, sobre todo de proteasas y lipasas. Va a realizar una desnaturalización parcial de las proteínas y esto crea nuevos agrupamientos y favorece a la formación del gel. También esta temperatura más alta que se le da en la pasteurización reduce un poco la cantidad de oxígeno, con lo cual favorecemos a los microaerófilos. Y al agregarle una cierta cantidad de materia seca, va a quedar un producto más concentrado. Por eso necesitamos darle más temperatura de pasteurización. ¿Qué temperatura se le da? Si es un sistema discontinuo o artesanal, se le da 80-85 grados durante 30 minutos. Y si es un proceso continuo, se le da 90-95 grados durante 5 minutos. Lo importante es que la temperatura de pasteurización es más alta que la que nosotros vimos para una leche fluida. Posteriormente a la pasteurización hay que bajar la temperatura de unos 80-90 grados hasta unos 40-45 grados. Habíamos dicho 42 grados si nosotros queremos favorecer el crecimiento de ambos microorganismos. Y ahí se le agregan los starters. ¿Cuánto se agrega? Aproximadamente 2 o 3% del volumen total de leche. Y ahí se incuba durante un tiempo variable de acuerdo a la temperatura y al tipo de fermentos que nosotros utilicemos. Normalmente se toma un plazo de 4 horas de incubación. Esta incubación puede hacerse con el producto ya envasado, como vemos en la elaboración del yogur firme. Es decir, tenemos la leche más los fermentos. Se va a cerrar el envase y se deja incubar en cámaras especiales para la producción del yogur ya dentro del envase. Si se va a producir yogures líquidos o batidos, la incubación se va a realizar en tanques fermentadores. Luego se rompe el coágulo o se bate de acuerdo al tipo de producto. Ahí se le pueden agregar frutas, jugos, etc. Y luego sí se envasa. Es importante bajar la temperatura hasta una temperatura de unos 5 grados o menos. Entonces, por acción de esta temperatura baja, junto con un pH ácido que tiene nuestro producto, va a inhibir el crecimiento microbiano, por lo que el tiempo de aptitud de estos productos es de unos 20-30 días o más. El envase que se utiliza en este tipo de productos debe ser el adecuado. Las leches fermentadas que son líquidas pueden ir en botellas o en sachets. Las que van a producir dióxido de carbono, como por ejemplo el kumis o el kefir, deben ir en un material impermeable a los gases para evitar que se pierdan durante el depósito. Antiguamente era común ver yogures en envases de vidrio. Hoy esos envases son reemplazados por envases de tipo plástico con tapa de aluminio termosellado. En definitiva, las leches fermentadas, en especial el yogur, son un alimento importante desde el punto de vista comercial por las diferentes alternativas y variedades de presentación, y desde el punto de vista nutricional, ya que es un alimento completo con las ventajas que otorgan los procesos fermentativos, como ser la disminución de la lactosa. Esto es importante para personas que tienen cierto nivel de intolerancia a la lactosa. El calcio, que ha sido disuelto y separado de la caseína, lo cual lo vuelve más digestible. Y la presencia de proteínas de alta digestibilidad que posee. Esta es la bibliografía utilizada.
tenemos algunos libros y el Código Alimentario Argentino. Esto lo pueden encontrar en el bloque de material complementario. Tenemos un video que lo pueden buscar en YouTube sobre la fabricación industrial de yogur en España. Y tenemos un artículo de divulgación del INTI sobre elaboración artesanal del yogur.